Evidencia arqueológica muestra presencia humana en la región entre el río Scheldt y el Laya, que se remonta a las edades de piedra y de acero. La mayoría de los historiadores cree que el nombre más antiguo de Gante, Handa, es derivado de la palabra céltica Ganda, lo que significa confluencia. Otras fuentes conectan su nombre con una antigua deidad llamada Gontia, una diosa céltica. No hay registros de periodo romano, pero hay evidencia arqueológica de haber sido habitada aún en tiempos más antiguos. Cuando los francos invadieron los territorios romanos en los siglos IV y V, cambiaría el lenguaje céltico y latín por el antiguo holandés. Alrededor del año 650, San Armando fundó dos abadías en Gante, la de San Pedro y la de San Babón. La ciudad creció a partir de varios núcleos, las abadías y un centro comercial. Sin embargo, en los años 851 y 879, la ciudad fue atacada y saqueada por los vikingos. Dentro de la protección del condado de Flandes, la ciudad se recuperó y floreció desde el siglo XI y se convirtió en una pequeña ciudad-estado. Para el siglo XIII era la ciudad más grande de los Alpes del norte de Europa después de París. Dentro de sus murallas vivían más de 65.000 personas. El campanario y las torres de la Catedral de San Babón y de la iglesia de San Nicolás son un ejemplo de los rascacielos del periodo. Para ese tiempo habían ríos que fluían en un área donde mucha tierra fue inundada. Esos ricos pantanos fueron ideales para el pastoreo de ovejas. La lana de estas fue usada para hacer ropa. En la Edad Media Gante fue el líder mundial en manufactura de telas. Por medio de la industria de la lana, Gante tuvo una buena relación con Escocia e Inglaterra, aunque la relación con Inglaterra sufrió durante la Guerra de los 100 años y esto afectó el comercio. La ciudad se recuperó en el siglo XV cuando Flandes fue unida con las provincias vecinas bajo el dominio de los duques de Borgoña. Los altos impuestos llevaron a una rebelión y después a la batalla de Gavere en 1453. En ella Gante sufrió una terrible derrota en manos de Felipe el Bueno. Alrededor de ese tiempo el centro de importancia política y social pasó de Brujas y Gante a El Brabante, a Amberes y Bruselas. A pesar del creciente protagonismo de Amberes y Bruselas, Gante siguió jugando un papel importante. Con Brujas, la ciudad lideró dos revueltas contra Maximiliano de Austria, el primer monarca de la Casa de los Habsburgo en gobernar Flandes. En el año 1500, Juana de Castilla dio luz a Carlos V, quien se convirtió en emperador romano y rey de España. A pesar de ser nativo de Gante, Carlos V castigó a la ciudad después de la revuelta de 1539 y obligó a sus nobles a caminar enfrente del emperador descalzos y con una soga en el cuello. Desde este incidente, los habitantes de Gante han sido llamados stropedragers, que significa portadores de la soga. En 1540, Carlos V ordenó la destrucción de la abadía de San Babón, así que la abadía fue demolida y reemplazada por una fortaleza para las tropas reales españolas. Solo una pequeña porción de la abadía fue salvada. En los siglos XVI y XVII hubo devastación a causa de la Guerra de los 80 años. La guerra puso fin al papel de Gante como centro de importancia internacional. En 1745 la ciudad fue capturada por las fuerzas francesas durante la Guerra de Sucesión de Austria, antes de ser devuelta al Imperio de Austria bajo la Casa de los Habsburgo tras el Tratado de Aquisgrán en 1748. Esta parte de Flandes pasó a ser llamada los Países Bajos Austriacos, hasta 1815 con el exilio de Napoleón I, el fin de la Revolución Francesa y después de las guerras napoleónicas y que los tratados de paz llegaran al Congreso de Viena. En los siglos XVIII y XIX, la industria textil floreció nuevamente en Gante. El emprendedor nacido en Gante, Life Bauwens, tras contrabandear los planes de máquinas industriales y de fábrica fuera de Inglaterra, introdujo la primera máquina de tejer mecánica en el continente europeo en 1800.
Tratado de Gante, negociado y adoptado en la víspera de Navidad de 1814, terminó formalmente la guerra de 1812 entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Después de la batalla de Waterloo, Gante y Flandes, anteriormente gobernados desde la Casa de los Habsburgo en Viena, como los Países Bajos austriacos, se convirtieron en parte del Reino Unido de los Países Bajos al unirse con el norte de los Países Bajos durante 15 años. En este periodo Gante estableció su propia universidad en 1816 y una nueva conexión con el mar en 1824. Después de la Revolución Belga, con la pérdida del acceso portuario al mar durante más de una década, la economía colapsó y el primer sindicato belga se originó en Gante. En 1913 hubo una exposición mundial en Gante. Como preparación para estas festividades, la estación de tren St. Peters se completó en 1912. Gante fue ocupada por los alemanes en ambas guerras mundiales, pero escapó de una destrucción severa. En la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue liberada por la séptima división blindada británica llamada Ratas del Desierto y combatientes belgas locales el 6 de septiembre de 1944. Los beguinajes de Gante, así como su campanario y la sala de tela adyacente, fueron reconocidos por la UNESCO como sitios del Patrimonio Mundial en 1998 y 1999.